Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Misión de la OEA en Perú condena el deleznable ataque terrorista. Secretario General de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia comparte su opinión sobre el pluralismo. Reunión virtual del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. La misión de observación electoral de la OEA en Perú condena el cobarde ataque terrorista que asesinó a 14 personas la noche del pasado 23 de mayo y rechaza categóricamente cualquier tipo de actos de intimidación en contra de la ciudadanía. La violencia no tiene cabida en la democracia. La misión hace votos para que las autoridades avancen con celeridad en la investigación de este hecho atroz y lleven a los responsables ante la justicia. Asimismo, la misión exhorta a las organizaciones políticas en contienda a que lleven a cabo campañas en las que prime el intercambio de ideas respetuoso y una actitud constructiva a favor del Perú. Además, expresa su preocupación por los ataques y amenazas en contra del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que buscan minar la confianza en el proceso en curso y socavar su autonomía. En ese tenor, hace suyo el pronunciamiento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que hace un llamado para que las personas que ocupan o aspiran a ocupar un cargo de elección popular protejan el debate público y la vigencia de los derechos humanos. La misión llegará al Perú a inicios de la próxima semana para llevar a cabo las tareas de observación correspondientes a la segunda vuelta electoral, que se celebrará el próximo 6 de junio. Está encabezada por el ex canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lescano, e integrada por especialistas que estarán desplegados en el territorio nacional y 5 ciudades en el exterior. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 301 presos políticos, de los cuales 280 son hombres y 21 mujeres, 174 son civiles y 127 militares. Son 300 adultos y un adolescente. Desde 2014 se han registrado 15.710 detenciones políticas en Venezuela. El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 12.000 detenidos, hoy excarcelados, y otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Además de los presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de OEA, Francisco Guerrero, comparte su colaboración semanal en el periódico mexicano Excelsior sobre el pluralismo. Nos referimos a un concepto nodal, central en la democracia. Me refiero al pluralismo. Es de todos sabidos que en la Carta Democrática Interamericana están contenidos los elementos básicos que constituyen una democracia: elecciones justas, libres, bien organizadas, equilibrio de poderes, un poder judicial independiente, un poder ejecutivo respetuoso de los derechos humanos y del ejercicio de las libertades, libertad de expresión. Todos estos elementos aceptados por los países miembros de la OEA están contenidos en la Carta. Y evidentemente, dentro de este espacio de garantías democráticas se encuentra contar con un régimen plural de partidos políticos. ¿Qué significa la pluralidad? La pluralidad significa que se entiende este vehículo que está contenido en la alternancia política, y que significa que el gobierno de hoy puede ser la oposición del mañana. Al final, cuando la oposición hace bien su trabajo y el gobierno hace bien su trabajo, aunque tengan visiones distintas de la realidad política del país, los dos se ven beneficiados porque los ciudadanos ejercen esta capacidad de control político a través de la mayoría que está representada en el gobierno, pero también de una oposición vigorosa que debe ser racional para también en algunas ocasiones poder contribuir a los ejercicios que se requieren en materia del gobierno. La pandemia nos ha demostrado que aquellos gobiernos que han tenido la capacidad de entablar una buena relación con la oposición respectiva pueden facilitar más el proceso de toma de decisiones. Al final del día, el pluralismo en la democracia asegura que distintos puntos de vista puedan ser parte del debate democrático, y eso siempre es lo que se persigue en un régimen que se precie de ser democrático. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA realizó una reunión virtual para abordar la crisis educativa que trajo consigo la pandemia del COVID-19, en la que participó la directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Latinoamérica, Claudia Uribe. Esta reunión nos encuentra en un momento de mucha incertidumbre.
Varios de nuestros países están enfrentando nuevas olas de contagio y la aparición de nuevas cepas en medio de la saturación de los sistemas sanitarios y de una distribución lenta, insuficiente e inequitativa de las vacunas. Nos empezamos a dar cuenta que el retorno a la normalidad que tanto anhelamos no estará desprovista de obstáculos y retrocesos y que va a tardar un tiempo todavía. Aunque seguimos trabajando incansablemente y abogando porque las escuelas retomen las actividades presenciales en la medida que existan las condiciones sanitarias que lo permitan, es previsible que nuestros sistemas educativos tengan que seguir operando a través de modalidades híbridas o a distancia, al menos por varios meses más. Comienzo entonces dándoles una panorámica muy breve de la situación actual de los sistemas educativos en la región con base en los datos más actualizados que tenemos. Desde el inicio de la pandemia, la región ha mantenido las escuelas cerradas por un promedio de 165 días de clase. Esto comparado con 95 días a nivel global. Esto equivale prácticamente a un ciclo escolar completo y sigue en aumento. Los países de América Latina y el Caribe, cuyo calendario escolar inicia durante el primer trimestre del año, solo tuvieron un promedio de 13 días de clases presenciales en 2020, mientras que los que tienen calendario norte, o sea, comienzan su año escolar en el segundo semestre del año, tuvieron un promedio de 44 días de clases presenciales en el mismo año. Desde el comienzo de la pandemia y hasta diciembre del 2020, de los 160 millones de estudiantes que tiene nuestra región, más de 100 millones de estudiantes no accedieron a ningún tipo de clase presencial. A abril del 2021, de 28 países monitoreados, 9 permanecían totalmente cerrados y 19 parcialmente cerrados. Esta cifra cambia semana a semana a medida que la pandemia sigue evolucionando y que algunos países que ya estaban en proceso de apertura han tenido que retroceder. Aunque prácticamente todos los países de la región cerraron las escuelas tan pronto se declaró la pandemia, muchos países están experimentando dificultades para volver a reabrir, incluso en contextos en donde la situación sanitaria lo permitiría. No obstante, los enormes esfuerzos desplegados por los países para mantener la continuidad educativa a través de modalidades de educación a distancia o híbrida, se prevén impactos muy serios a raíz del cierre de las escuelas. Estimamos, por ejemplo, que unos 3,1 millones de niños y jóvenes están en riesgo de no retornar a la escuela, con un riesgo más alto para los estudiantes de secundaria y de educación superior, aunque también un riesgo muy alto para los estudiantes de preprimaria. Esto se sumaría a los 14 millones de niños y jóvenes que ya estaban fuera de la escuela previo a la pandemia. Como señaló el embajador, con base en los análisis del Banco Mundial, estimamos que a raíz de estos cierres, 7,6 millones de niños y jóvenes se sumarán a los cerca de 35 millones que no logran los aprendizajes mínimos y básicos. Solamente los países del sureste asiático nos superan en esta pérdida de aprendizajes. Por otra parte, vamos acumulando evidencia sobre los impactos que han tenido los cierres sobre el bienestar y salud mental de los niños, niñas y jóvenes. Encuestas realizadas en varios países de la región dan cuenta de las afectaciones en los niveles de ansiedad, alteraciones en el sueño, depresión, embarazo precoz, violencia intrafamiliar, entre otros. ¿Cómo ha respondido la región en materia educativa? En primer lugar, reconocer que todos los países realizaron importantes esfuerzos para desarrollar alguna o varias opciones de educación a distancia utilizando distintas tecnologías
o sin tecnología. No obstante, menos de la mitad de los países desarrolló opciones adecuadas para las poblaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, como son los estudiantes con discapacidad, los migrantes o las minorías lingüísticas. Varios países hicieron esfuerzos importantes en términos de ampliar el acceso a la conectividad y a dispositivos tecnológicos. No obstante, solo el 30% facilitó algún tipo de subvención para acceder a dispositivos tecnológicos y solo la mitad ofreció ayudas económicas para acceder al servicio de Internet. Más aún, el 25% de los países no realizaron ninguna acción al respecto. Por otra parte, el 75% de los países brindó algún tipo de apoyo formativo a sus docentes para la educación a distancia, aunque un 10% de países no tomó ninguna medida al respecto. Y solo 1 de cada 3 países brindó a los docentes herramientas tecnológicas y conectividad gratuita. Entre los países que utilizaron la radio o la televisión como estrategias para la continuidad educativa, menos del 20% de los países estableció algún mecanismo para dar seguimiento o para evaluar los aprendizajes de los alumnos. Y para los que utilizaron la educación en línea, solo el 50% hizo seguimiento a los aprendizajes. Es preocupante también que en un 36% de los países reportaron no saber o no tener una estrategia educativa para la recuperación de aprendizajes una vez sea posible la reapertura. Ante esta panorámica compleja, podemos ver que los desafíos que tiene la región son amplios y son profundos. A un año de la pandemia y ante una perspectiva de prolongación de la crisis, urge ahora expandir, revisar, fortalecer y complementar las medidas que hasta ahora han sido implementadas, adecuándolas a las exigencias de una solución de más largo plazo. La recuperación hará necesario identificar y medir con mayor precisión las pérdidas en los aprendizajes y las afectaciones acumuladas durante este periodo y poner en marcha medidas de recuperación focalizadas tanto en lo académico como en lo socioemocional. Desde la UNESCO pensamos que la reapertura de las escuelas deberá seguir siendo un objetivo prioritario hacia el que hay que encaminar los mayores esfuerzos. Sabemos que los desafíos para lograrlo no son únicamente de carácter técnico o sanitario. El contexto político y el ánimo social son factores que pesan fuertemente. Es por ello que llamamos a evitar a toda costa la politización del tema y a señalar que hay que buscar el apoyo y la confianza de la población a través de estrategias de comunicación para luchar contra la desinformación y para informar de manera clara y pedagógica las decisiones, sin escatimar, por supuesto, en medidas para mitigar los riesgos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.